primero esa, ponemos como de 1 metro. Entonces recuerden que esta fórmula que está aquí era la fórmula de ¿qué? Del verteangular. Entonces la presa se va a comportar como... Entonces, de esta... realmente esta fórmula está en caudal. Caudal es igual a... Pero el caudal ya lo tenemos. Realmente lo que necesitamos es la altura en ese punto. Dejamos H y H sería igual a Q 1.84 por la longitud elevado a la 2/3. Entonces, decían que había que hacer unas correcciones debido a las contracciones laterales en ese punto del río, debido a la presa y al vertedero. Entonces, decíamos que teníamos 2 contracciones laterales. Entonces, la corrección por esas contracciones sería igual a L menos 0.1 por N por H. Entonces, ya el H lo calculamos y como tenemos 2 contracciones laterales, N es igual a 2. Eso nos da que L', es decir, la L de la longitud ya es 0.99 metros. Regálenme un momentico, por favor, que tengo una llamada aquí. Bueno, entonces, ya tenemos la corregida y ahora vamos a calcular la velocidad del río en ese punto sobre la presa. Entonces me da que la velocidad del río es caudal sobre prima por H, y esto me da que la velocidad del río es 0.36 metros por segundo. La velocidad del río debe estar entre 0.30 y 3 metros, o sea que estamos bien ahí. En caso de que no me hubiese dado en este rango, ya debería ayudar o disminuir el ancho de la presa en ese punto para aumentar o disminuir la velocidad. Entonces, como ustedes ven aquí, el agua va o debe entrar por esta rejilla. El caudal que yo necesito debe entrar por aquí, pero como esto viene con una velocidad que ya calculamos, ella va a tener, el agua va a entrar por la rejilla, como algo semiparabólico. Entonces, por lo que el chorro, ya ustedes saben del chorro, entonces va a componente un filo interior, que es este que está aquí, y un filo exterior que está acá. Para eso, entonces calculamos ambos. Entonces, ¿cómo los calculamos? ¿Con la fórmula o con el chorro? Entonces, ¿cuál es la ecuación del chorro para
para la parte externa del chorro es 0.36 por la velocidad a la 2/3, 0.6 por H a la... Resolviendo esta ecuación, nos da que X sub S es de la parte externa del chorro a tener una distancia de 0.27 metros. Solo X sub I es con esta 0.18 por la velocidad del río a la 4 más 0.74 por H a la 3/4, que da 0.16 metros. Entonces, ¿cuánto debe ser el ancho de ella o el ancho de este canal B? Este B debe ser XS más una distancia que este chorro no vaya a pegar aquí en la parte del muro. Entonces es S más 0.1. Entonces esto da 0.27 más 0.1 da 0.37 metros. Lo aproximamos a 0.4. Entonces este B va a ser 40 centímetros. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Ahora debemos calcular la longitud de la región, número de orificios. Calculamos este B, ¿cierto? Ahora nos toca calcular la longitud. Aquí tenemos que hacer algunas suposiciones. O sea, adoptamos barrotes de media pulgada, la separación de 5 centímetros, una separación pues que está bien. Yo a veces esta media pulgada pues me parece que es muy, pero bueno. Por otra parte, la velocidad entre los barrotes es de 0.1 metros por segundo. Estamos suponiendo. 0.1 metros por segundo entre los barrotes. Aquí también tenemos un fluido que es K, que para como el flujo es paralelo a los barrotes, entonces ese punto 9. Entonces el área el área neta va a ser igual al caudal 0.013 sobre K, que es 0.9, en los barrotes, que es 0.1. Esto me da un área neta de 0.146. Entonces, yo puedo este área neta también tener. Miren que A es la distancia entre los barrotes, ¿cierto? Este es el área neta. O sea, el arriba por donde está entrando el agua. Entonces, ¿cuál es el área efectiva? Si yo tengo esta separación y la multiplico por, me da el área entre cada barrote. Y si la multiplico por el número de barrotes, el área neta, ¿cierto? Hasta ahí claro. Ahora, ¿cuál sería el área total de esto? El área entre los barrotes, pero también hay que incluirle el área de cada varilla. Entonces, si yo relaciono el área total con el área, entonces me da esta relación. Miren que el área total sería A más B, o sea, A más el ancho, sí, o el diámetro de la varilla, por B, que esta longitud, por N, por el número de orificios. Eso me daría el área total. El área neta solamente serían el área de los espacios que se ven aquí. Una relación entre el área neta y el área total, queda que el área neta entre el área total va a ser igual a A por B por N, que es entre
A más B por... Esto me queda que aquí se cancelan los términos B y N. La relación entre el área neta y el área total es A sobre... Es decir, que el área neta igual a esta expresión por el área total. ¿Ok? Entonces, el área total, ¿qué es? Es B, que ya lo calculamos, por la longitud de la rejilla. La longitud total. Yo tendría el área neta. Tengo A, tengo B. Lo que no tengo sería la lonjilla, que es lo que me pide. Entonces, la longitud de la rejilla, despejando de aquí, sería igual a esta expresión que tenemos aquí. Reemplazando, me quedaría que la longitud de la rejilla 0.46 metros. En el libro hay un dato que es que la longitud de la rejilla debe ser mínimo de 0.7 metros. Entonces, a nosotros nos dio 0.46, es decir, que lleva 0.46 y ponemos 0.7 metros, que es la longitud mínima que me está pidiendo, que me están exigiendo el libro. Ahora, con esta longitud de rejilla, ahora el área neta final. El área neta final es A, que era la longitud, la separación entre los barrotes, B, que es 0.40 por la longitud, que es 0.7 entre A más B. Entonces ahora sí tengo el área neta final, que sería 0.200 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el inicios. Como el área neta es A por B por N, entonces despejo N, que va a ser igual al área neta final sobre A por... Y esto me da que tengo 11.16 orificios. No puedo tener realmente, pues no podría tener 11 puntos, también digo que tengo, lo aproximo a 12 orificios. Y como están separados 5, entonces ahora sí tenemos el área neta definitiva con el número de orificios que vimos acá. Y esto me da que 24 metros cuadrados. Ahora, con este área debemos saber cuál es la entre los barrotes definitivos, como la habíamos visto anteriormente, y es caudal sobre K, que es 0.9, 0.9. El flujo paralelo a los barrotes por el área neta definitiva, que fue para que la velocidad entre los 0.06 metros por segundo. Me dicen que la velocidad entre los menor de 0.2 metros por segundo, entonces estamos cumpliendo aquí. Ahora la longitud de la rejilla, entonces recalculamos con el área neta, con la separación entre los barrotes y el ancho de o el diámetro de la varilla, entonces me da que esto es 0.75. ¿Hasta ahí está claro? ¿Está claro? Bien. Listo. Ahora, ya el agua entró por aquí al canal y debemos calcularlo tanto al inicio como al final del canal, al canal de aducción. Entonces, lo primero que hacíamos en hidráulica era calcular lo más fácil, que era saber cuál era el H en este punto, antes de caer. ¿El H ahí? ¿Qué H tenemos en este punto? Altura crítica. La altura crítica. Entonces, la altura crítica
es igual a caudal de la gravedad por B al cuadrado, ¿verdad? Que es 0.05 metros esta altura de aquí. Ahora, es decir, este que está acá, para eso debo tener la longitud del canal, pendiente del canal. Entonces, la pendiente aquí la supongo del 3%. El 3% es una buena pendiente para suponerla, porque me evita de pronto algo de sedimentación. Y es una buena velocidad tampoco. Entonces, se adopta la pendiente del 3%. Salió este 0.75 LR, fue la longitud de la rejilla que calculamos anteriormente. Y que está acá de 0.15 metros. O sea, aguas arriba sería esto y aguas abajo esta que está acá. Y el espesor del muro se asume también. Sí. Aquí se asume el espesor, sí, tiene razón. Aquí lo pusieron de 0.30. Eso está entre 20.20 y 0.30 centímetros. Esto obviamente me lo tiene que dar un estructural cuando haga el cálculo del espesor. Ahora, el cálculo de la profundidad agua H sub 0 es igual a 2 veces H, que para este caso miren que HE es igual a la altura crítica. HE menos I, que es la pendiente del canal sobre 3 al cuadrado, todo esto elevado a 1/2 menos 2/3, I, que es la pendiente por la longitud del canal. Estos datos los tenemos ya. Entonces me da que H sub 0 es 0.06 metros. Ya tengo este dato de aquí. Pero a mí me interesa saber la altura total del canal. Entonces H0 sería esta H minúscula que me dio más el borde. Entonces me da que es 0.20. O sea, esta distancia de aquí. Ahora, HE sería este mismo HO más la pendiente del canal por la longitud del canal. Y esto me da que da 0.24 metros. Ahora, debemos calcular la velocidad del agua al final del canal. Entonces, la velocidad de AQ sobre A, pero el área sería B por HE. Entonces, me da que esto es 0.013, que es el caudal con el que caudal de diseño, por 0.4, que es el ancho del canal, por HE, que es la altura del agua, que para este caso nos dio 0.05, aquí al final del canal. Entonces la velocidad me dio 0.69 metros por segundo. Esto 3 y 3 metros por segundo está bien. Después de ese canal va a otra colección. Entonces, aquí hallamos ambos XS y XY y dando 0.7 metros. Entonces, dice que se adopta una cámara cuadrada de 1.5 metros de lado. Aquí tengo un borde libre. De 15 también. Y debo calcular ahora, ya ahí trabajé con el caudal de diseño mío, pero también debo los muros de contención estos que están aquí.
estos muros de contención, ya yo no puedo trabajar con el caudal de diseño para el acueducto, debo trabajar con el caudal del río, para saber cuál va a ser la altura que van a tener estos muros. Entonces, ¿cuál caudal tomo? El caudal máximo del río para la certeza de que ese río nunca se va a desbordar en ese punto. Entonces, como era 1 metro por segundo, entonces aquí en la misma fórmula aquella entonces 1 metro por segundo elevado sobre 1.84 por L, que era 1 metro, 2 tercios. Eso me da 0.67 metros. En el libro le dejan un borde libre de 33 centímetros para que esta suma de 1 metro, de un número cerrado. Yo podría pues, ponerle .30, .40, pero para efectos prácticos le dejaron .33 para que de 1 metro completo. Entonces nos decían que el fondo estaba en la cota 100 y ya es cuestión de irle sumando las distancias que nos, ¿sí?, para tener las cotas como tal de uno de los componentes de la bocatoma. Luego hay que caudal de exceso. ¿Por qué? Porque el caudal por la rejilla se va, o sea, un caudal mayor que mi caudeño. ¿Sí? Entonces, yo miro cuál es el caudado realmente con esta fórmula y me da que estoy captando 0.152 metros cúbicos por segundo. ¿Y cuánto necesitando? 0.013. Entonces, este caudal menos el caudal de diseño que realmente necesito, da un caudal de exceso, el cual es de 0.139 metros cúbicos por segundo. Este caudal de exceso yo debo regresarlo al cuerpo de agua. Entonces, suponemos una longitud de la recolección de 1.5 metros, que fue la que vimos allá arriba, y el caudal de exceso es de 0.9 metros cúbicos por segundo. Ahora, con la misma fórmula de vertedero, yo miro cuál es la altura de la lámina de agua con ese caudal de exceso, que es 0.14 metros. Hacemos lo mismo. Hallamos la velocidad. Miren que el vertedero, aquí está la tubería que va al desarenador, pero como yo estoy captando un caudal mayor que el caudal que necesito, entonces ese caudal por acá arriba para devolverlo al. Entonces, con la misma ecuación entonces calculo lo mismo el filo exterior y el filo interior, y de esa manera podemos estas dimensiones. Aquí ya llegamos, así debe ser más o menos un plano de diseño. Entonces, yo tengo mi bocatoma de fondo, entonces debo saber cuál es el ancho del canal, el ancho de la rejilla, la longitud de la rejilla, el ancho total aquí, que es de 1.5, el ancho aquí en la presa, que es de 1 metro, los que están de 0.30 centímetros aquí, el ancho de mi canal de recolección. Aquí aquí le adicionan una escalera para hacer mantenimiento, la tubería de agua, y esta es la tubería que va al desarenador. Si yo quiero ver un corte, miren que aquí está ver las cotas para mejor entendimiento. Y aquí están los espesores de los muros. Alto, miren que el alto de los muros de contención estaba en la cota 100, en la cota 101. ¿Okay? ¿Sí? Entonces miren que todo esto así debemos de esta manera.
¿Tienen alguna duda para pasar al punto de agua subterránea? Listo. Duda. Díganme. O sea, ¿en el parcial hay que hacer el dibujo así o solo se necesitan los datos? Debería ponerlo así, ¿verdad? Sí, sería buena idea. No, me profesor, aquí también. Profe, no. Así no, así. Solo era una pregunta en broma. Sería una buena idea. No, mala. Bueno, entonces vamos a pasar a aguas subterráneas. Las aguas subterráneas tienen tres componentes muy importantes. Hay un componente de exploración, uno de evaluación y una etapa de explotación. En la etapa de extracción hay diferentes métodos que básicamente objetivo localizar un depósitos de agua, se les llama acuíferos y son geológicas capaz de producir agua en cantidad y calidad suficiente para las necesidades que tienen los humanos, en este caso específico, para un acueducto. Métodos de exploración pueden ser métodos geológicos o métodos geofísicos. Pues para los métodos geológicos se refiere métodos como la interpretación de fotogrametría, fotointerpretación, perforaciones. Para los métodos de refracción química, resistividad eléctrica, refracción sin perfiles eléctricos y a veces, o generalmente, perdón, se usa la combinación de ambos. Entonces, hay unos métodos, o el más utilizado acá en nuestro medio, es unos estudios geoeléctricos que consisten en inyectar una corriente eléctrica al subsuelo, y ustedes saben que cada material tiene una resistividad diferente, así como hacen cuando van a explotar yacimientos de petróleo. Entonces, uno con esa resistividad puede tener una idea de qué materiales hay en el subsuelo, materiales pueden o no pueden tener agua. Entonces, básicamente se utiliza ese método para si hay o no hay agua en el subsuelo. La otra fase para es la evaluación. Entonces, en la evaluación, la primera parte es calcular cuál es el caudal máximo de la producción del acuífero. Entonces, el caudal máximo obtenido sin que haya una perjudicial en el acuífero que impida el flujo de agua, ese sería la producción que puede dar. Hace esto. Cuando yo voy a hacer un pozo profundo y hay eléctrica, entonces me toca hacer una perforación. En esa perforación exploratoria yo hago una prueba de bombeo en la cual demoro por 4 horas bombeando a un caudal constante y voy midiendo los de la. Luego demoro 24 horas también sin bombeo, voy midiendo los niveles para ver cómo
el acuífero después de haberlo explotado. Teniendo en cuenta esto, la Corporación Autónoma para nuestro caso, o por Pomojana, haciendo un análisis, nos dicen cuánto es el que yo puedo explotar sin comprometer la existencia o su sostenibilidad. Entonces me dicen, bueno, usted puede explotar tantas horas en el día, tanto caudal. Eso es diferente a la producción del pozo. Entonces el pozo, el acuífero a mí me puede tener una gran producción, pero yo no puedo sacarlo. Entonces, todo el agua que produce yo no puedo sacarlo. Entonces, hay una producción del pozo que es el caudal máximo, de tal manera que se evite que el nivel de agua quede por debajo de la bomba. ¿Está claro? Entonces, ahora viene la etapa de evaluación que nos dice que también se pueden clasificar como confinados. ¿Cuáles son los acuíferos confinados? Son los que están entre dos estratos impermeables. Y los no confinados solamente tienen un estrato impermeable inferior. Las aguas subterráneas o el flujo subterráneas por el suelo vendría siendo un medio poroso. Todos estos experimentos lo hizo Darcy, en la cual puso un medio poroso y le iba adicionando presión y él iba mirando cómo era el movimiento entre esos poros Entonces él vio que a la que se movían era directamente proporcional al gradiente hidráulico, y esta era una constante de conductividad, la cual sí. Entonces la velocidad es I. Entonces la velocidad va a ser igual a K por I. ¿Y qué es igual al caudal? Entonces, el caudal es igual a la velocidad por área, ¿cierto? Entonces K por I por A vendría a ser el caudal. Pero en esta fórmula, ¿sí la alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Están viendo bien? En esta aquí, el caudal ustedes miran y ahí no tiene nada que ver con las características del medio. Entonces, para que miremos e introduzcamos aquí las características del suelo. Entonces, hacemos lo siguiente. La velocidad es igual a una constante de proporcionalidad. Entonces, esta constante de proporcionalidad tiene que ver con los factores que afectan a través del medio poroso, como es la distribución del tamaño de partículas, la esfericidad y la redondez. D es partículas, ρ es la del fluido, la gravedad y la viscosidad dinámica. Entonces esto vendría siendo que en esta fórmula que está acá vendría siendo K, que está aquí, ¿cierto? K por este término que está aquí, que sería el gradiente hidráulico, o la unidad de longitud, que vendría siendo I. Entonces, K es igual todo esto que está aquí
lo colocamos como si fuera esta C mayúscula por D al cuadrado. C por D cuadrado por ρ por G sobre la viscosidad dinámica sería igual C por D cuadrado, que es K minúscula. Es K minúscula por G sobre mu. Pero ¿qué es ρ por qué es la densidad del fluido por la gravedad? ¿Qué vendría siendo? Rho, que es igual a este término que tenemos aquí, que es el peso específico. Perfecto. Entonces quedaría que K es igual a K minúscula por el peso específico sobre la viscosidad. Regresamos. Entonces el caudal es igual a K, o sea, este término que está aquí, que es este que está acá. O sea, que recuerden que era K por I por A. Entonces K minúscula por el peso específico entre la viscosidad por I por A. De esta fórmula ahora vamos a ver qué pasa. Hay algo muy importante en las aguas subterráneas, y es algunas pruebas que se llaman pruebas de equilibrio. Las pruebas de equilibrio nos sirven para determinar los parámetros de producción del acuífero. Entonces, ¿qué se hace? Se perfora un pozo central y dos pozos de observación para ver cómo se comporta ese nivel del agua y poder saber qué tanto desciende el agua en ese punto y en los pozos de observación, y saber también cuál es el radio de influencia de mi pozo. ¿Para qué es radio de influencia? Radio de influencia R me sirve para saber en qué punto el nivel de agua deja de descender. Miren que entre más cerca estoy, esto que está aquí, vamos a ampliarlo aquí. Esta que está aquí es la lámina de agua cuando yo estoy haciendo el pozo central, que es este es un pozo central, y estos dos que están aquí son pozos de observación. Y que entre más cerca estoy yo del pozo central, mayor va a ser el abatimiento del nivel. Entonces, ¿cuál es el radio de influencia? Es calcular esa distancia en la que el abatimiento es igual a 0. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos otro, por ejemplo, H, que es el espesor de la... Tenemos R, que es el radio del pozo a construir. H minúscula es la profundidad del agua aquí en el pozo, que es esta que está acá. Y P, descenso del nivel del agua en los pozos de observación. También tengo X1, por ejemplo, en este caso, que es la distancia del pozo y mi pozo 1 de observación, y X2 es la distancia entre el pozo y el pozo 2. Para este caso, miren que hay un R inferior aquí, pero acá arriba hay ningún acuicierre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El acuífero de aquí es inconfinado, porque solamente hay un acuicierre.
Si fuera confinado, tuviera una acá arriba. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál es de esa fórmula que yo le sacamos esta fórmula de aquí para un acuífero no confinado? Por y2 al cuadrado menos y1 al cuadrado sobre el logaritmo natural de x2 sobre x1. Y Q, voy a hacer aquí miren que el logaritmo natural, la división de un logaritmo natural sería igual a esto, a f de x2 menos logaritmo natural de x1. Y esta expresión de aquí es lo mismo que tener esto de acá. Entonces, al fin, el caudal es igual a esto. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Para un acuífero en que este sí tiene un acuicierre arriba, un acuicierre abajo, un acuicierre superior, un acuicierre subcierre inferior. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El pasado, o sea, el acuífero no confinado, no tenía este término M. ¿Qué es M? La distancia entre el acuicierre superior e inferior. Los demás términos que están igual, X1, X2, Y1, Y2. ¿Qué es Y1 y Y2? O sea, entre el acuicierre inferior y de agua en esos puntos. Para el acuífero confinado también hay una fórmula que es similar a aquella, pero miren que aquí ya aparece el término M. Ahora con el ejemplo lo vamos a hacer para un acuífero inconfinado. O sea, el ejemplo que está nos dice que debemos calcular la conductividad hidráulica y el radio de influencia de un acuífero no, así como el nivel del agua en el. Para determinar los parámetros anteriores, se ha perforado un pozo de 30 centímetros de radio. Dos pozos de observación situados a 30 y 120 metros respectivamente. El bombeo de agua se ha realizado de manera durante un periodo de 5 días a razón de 13 litros por segundo, alcanzando así la de equilibrio. Se observa un descenso de 0.40 metros y 0.40 metros en los pozos de observación con respecto al nivel freático, el cual se encuentra a 2.5 metros del nivel freático, está a 2.5 metros del terreno. Se encontró una formación impermeable a metros de la superficie. Listo. Tenemos el caudal 13 litros por segundo, lo cual nos da 1132.7 metros cúbicos. Este punto ir en el parcial. Tengo la fórmula de acuífero confinado o inconfinado. No confinado. Exactamente. Tiene solamente un acuicierre, solamente cierre acá abajo. Entonces, como es inconfinado, ya saben, entonces venimos y utilizamos la fórmula, pero no confinado o inconfinado. El caudal ya lo tengo.
Entonces, miren que me están pidiendo la cuenta. Entonces, conductividad que es K. Despejo K de aquí, me queda que es igual al caudal por el logaritmo de X2 sobre X1 sobre pi por Y2 al cuadrado. Y Y1. Y1 es esta distancia de aquí hasta aquí. Y2 es la distancia de aquí hasta aquí. Me dicen que de la superficie encontraron un estrato impermeable a 12 metros, ¿cierto? O sea que de aquí hasta acá abajo, y me dijeron que el nivel de esta lámina de agua estaba ¿a cuánto? $2,5. 2,5. Entonces, como me dijeron que era 12 hasta acá abajo menos 2,5, quiere decir que del acuífero aquí, 5 metros, este es igual a H. ¿Está bien? ¿Sí? No hay problema con eso. Me dijeron que había aquí hasta acá abajo eran 12 metros. Que de aquí a aquí ¿hay cuánto? 5. Entonces, si yo quiero saber cuál es H, es decir, esta distancia de aquí hasta aquí, debo 12 menos la que estaba el nivel freático, entonces me da 9.5. ¿Pero cuánto es H2? Y1 y Y2. 9.5 menos el descenso en este punto, que me dieron que era 0.4. Entonces, Y2 quedado acá sería 9.5 menos 0.4 metros, me da 9.1 metros. Y que es este que está aquí sería 9.5 menos 4 me da 8.1, que es lo que está aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. Entonces ahora es cuestión de emplazar. K igual al caudal, que recuerden que lo tenemos en metros cúbicos, en días, por el logaritmo natural de X2. Pues, ¿qué es X2? Es la distancia desde el pozo hasta el pozo de observación número 2, que es 7 metros. Y X1 es la distancia del pozo hasta el pozo de observación 1, que es 30. Esto me da que K es igual a 29.1 metros por día. Esta es la conductividad. O sea, ahí es el parámetro. ¿Qué más me piden? El radio de influencia. El radio de influencia. El radio de influencia, pues, ¿qué vamos a hacer? Como les dije ahorita, el radio de influencia es la distancia desde eso hasta ese punto, que no sé dónde está, donde ya el descenso de esta agua es 0. ¿Dónde estará ese radio? Toca buscar. Pero resulta que, miren que aquí en esta expresión, aquí donde está R, era X2, ¿cierto? X2 sobre X1. Entonces, como a mí ya no me interesa este X, si no me interesa es tener esa distancia que no sé cuál es todavía. Entonces, cambio por R. Entonces, R sobre el logaritmo natural de X1 es igual a pi por K por
Miren que aquí antes era Y2 al cuadrado de 1. Ese Y2 lo cambié por H. Porque si aquí en ese radio, en esa DR, el abatimiento o el descenso del nivel de agua es 0, entonces ¿a qué va a ser igual? Al H, a la misma de esta. Ya no tengo que restarle ni 1.4 ni 0.4 porque ya se supone que en esa distancia el descenso va a ser 0. Entonces va a ser el mismo H de aquí. ¿Está claro eso? Repito. R es la distancia en la cual mi descenso de agua va a ser 0. Miren que esta línea de aquí, a medida que yo me voy a alejar del pozo, no se ve influenciada por ese pozo. ¿Es o no es? En más lejos, ya va a llegar un punto en que ni siquiera va a haber ningún cambio en ese nivel de agua debido a la de este pozo. Entre más cerca, mayor va a ser el abatimiento. Entonces, R es esa distancia. Y2 va a ser igual a H. Despejamos R. Me queda que es igual a E a la 1.99 por X, que lo paso de multiplicar. Ves que 30, entonces meto 19 metros. Esta es la distancia a la que ya descenso, en la que ya no hay descenso del nivel. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Bueno. ¿Qué más me piden? ¿Cuál es la altura de la lámina de este pozo? Ahora sí lo mismo que hice allá, pero para la altura. Entonces, miren que aquí en esta era Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado. Y1 lo voy a cambiar por H, que es esta distancia. Y X2 lo voy a cambiar a ver yo cuál es la profundidad del agua. Aquí. Entonces, ese X2 lo voy a reemplazar por radio del pozo. O sea, esta distancia de aquí hasta aquí, que es 0.30. De aquí ya el caudal lo tengo acá, tengo X2, entonces despejo H. Me da que es 2.9 de aquí hasta acá abajo. Perdón, de aquí desde la cusierra hasta la lámina de agua. Si yo quisiera saber cuánto es la distancia entre la superficie y la lámina de agua, ¿qué hago? ¿12 menos eso? Exactamente. ¿Ok? Eso era lo que este es el último tema para el parcial. En los anteriores alcanzamos a ver algo de esto. Quiere decir que el parcial para este semestre va a estar más corto. No más fácil, sino más corto. Entonces, cuenta eso. No sé si tienen alguna duda, que el reglamento es no pasar opción 0330 para el diseño.
La resolución 2115 para calidad de agua. Aquí mostramos todo de agua con respecto a la resolución. Tema importante, periodo de diseño, 25 años, pues, pero para proyectos especiales. Importante, la omisión. Hagan el ejemplo de los métodos de proyección. Aritmético, geométrico. Importante, dotación neta. Dotación neta. ¿De qué depende la dotación neta? De la altura del mar, de la zona atendida. Puede estar entre 120 y 140 litros habitante día. Bruta, la dotación neta entre 1 menos el porcentaje de pérdida máximo, 25%. Caudal de diseño. Caudal máximo diario en todo, con excepción de la red de distribución, que es con el caudal máximo horario. Caudal medio diario es el consumo, o sea, la dotación bruta por la población sobre 85. En el libro, por aquí hay algo que siempre en todas las cosas y me salen con una cosa que está acá en el ya no aplica. Para que ustedes no cometan el mismo error. Que está aquí. Me aplican esta fórmula en los parciales. Yo nunca les he hablado de esta fórmula. Solamente leo que dice la resolución. Esto no aplica. Profe, entonces el consumo se mediante los rangos. Sí. Dotación neta la tomamos. Como no tenemos mediciones, ni yo les voy a dar datos de medición en el parcial. Dotación máxima neta es la que dependiendo del nivel de la altura promedio sobre el nivel del mar de la zona a atender. La dotación bruta es la dotación neta sobre 1 menos el porcentaje de pérdida. Caudal máximo diario con excepción de distribución que se calculan con el caudal máximo horario. ¿De qué caudales? Primero calculamos el caudal medio diario, o sea, la dotación bruta por la población, pero por la población caudal máximo diario, entonces caudal medio diario por K1. K1 depende del número de habitantes, de los habitantes proyectados. Mayor de 12.500 habitantes, K1 es 2. Si es menor de 12.500 habitantes, es 1.3. Caudal máximo horario, caudal máximo diario por K2. ¿Qué es K2? También depende del número de habitantes. Es menor de 12.500 habitantes, 1.5. Si es 1.6. Si es mayor de 12.500 habitantes, 1.5. Algo importante aquí, importante para el parcial. Que vi por ahí la bocatoma de fondo. Aguas subterráneas. Importante saber si es confinado. Y listo. 5 para todo el mundo. Profe, puede mandar el archivo del ejemplo de Bocatoma. Le voy a mandar otra vez la presentación esta. Y el ejercicio, profe, que explicó de Bocatoma. Ya va. Pero voy a mandar enseguida.
Después de que hagamos el parcial, vamos a, me recuerdan para hablar del proyecto final. ¿Lo vieron? Listo, profe. Profe, una pregunta. ¿Y cuánto más o menos demoraría el parcial? Yo aspiraría que eso ustedes en 1 hora y media, ¿no? Profe, Pero les voy a dar las 2 horas. Como de subir archivo, enviarlo y todo eso, o sea que eso también es demoradito. Sí. Entonces, 2 horitas y media, ¿no? No. Y ahora para escanear y enviar. Bueno, se me descargó esto aquí. Ya yo les mando enseguida la diapositiva. Entonces, después del parcial me recuerdan, por favor, para hablar del proyecto. No se les olvide. Bueno, listo, profe. Bueno, muchas gracias. Sigan en una feliz tarde. Nos vemos el